tal? ¿Cómo les va? Iniciando una nueva sesión de Crónica Vivencial. La incertidumbre es completamente total. Hoy día dedicado a la emergencia climática, cambio climático. Vamos a conversar hoy día con Roberto Urrutia, doctor en Ciencias Ambientales, decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, con quien vamos a conversar del cambio climático y de la gran calamidad que se nos viene encima. Aparece el hombre, la antropología, el clima, en nuestro sistema de vida y el planeta Tierra como gran protagonista de esto, porque mal que mal es su casa y ellos verán cómo la administran y de qué forma lo hacen. También algo de los millennials. Sin duda vamos a hacer la parte de la crítica de cine hoy día, porque vamos con Val, el excelente documental de Val Kilmer, y también con La Verónica, la película chilena dirigida por Leonardo Medel, que se acaba de estrenar en los cines chilenos. Así que hay harta crónica vivencial por hoy día. Tenemos como, podríamos decir, para rato, pero queda su resto. Vamos con ello, vamos de inmediato con la crónica vivencial del día de hoy. Tengo este disco que se llama País Tropical, Sergio Méndez y Brasil 77. Sergio Méndez, uno de los más grandes compositores, arreglista, productor. ¿Qué más se puede decir de Sergio Méndez? A ver, escuchemos algo de Sergio Méndez. Acá está. A ver. Algo suena ahí. Sergio Méndez, País Tropical. ¿Cuántos discos tendrá este arreglista compositor con sus dos grandes cantantes? Hay un gran documental de Sergio Méndez que se puede ver en HBO Max ahora, donde cuenta su vida, su historia. Nada muy brillante, como nada muy brillante, un tipo genial. Quiero decir que su vida es una vida relativamente plana, en el sentido de que no hay farandulismo, hay solamente música. Va pasando de disco en disco, de etapa en etapa, como son los documentales, este maravilloso género cinematográfico. Dejémoslo de fondo ahí, Sergio Méndez, un rato para introducir el programa de hoy, porque esto es Crónica Vivencial, el encierro total. Personas del canal YouTube de Crónica Vivencial, seguidores de la Instagram de oficial, las 77 estaciones. Tenemos Instagram oficial, está el canal YouTube donde se pueden suscribir, por favor. Tienen que apretar ahí un me gusta o quiero suscribirme. También estamos en LinkedIn a través de la R, en el Facebook de la R, que es la agencia que hace posible esto. Estamos preparando el podcast de Crónica Vivencial que está a punto de salir. Tenemos un tremendo archivo ese es un medio rollo ese. Tenemos un tremendo archivo de entrevistas, de conversaciones desde marzo del 2020. Ya este es el capítulo 120. Vamos a hablar con Roberto Urrutia, como contaba recién, decano de Ciencias Ambientales, para hablar del informe del tema del cambio climático. El tremendo y horroroso informe. Pero 120 capítulos, así que harto material con el cual vamos a compartir algo de ello. Pero vamos a... que algo de ello, o sea, a partir del podcast, eso es lo que quiero decir. Estoy medio trabado hoy día, las cosas no... A pesar de que hoy día es viernes, yo estoy grabando un día viernes, viene en la tarde, ¿cierto? Donde se empiezan a preparar las cosas, donde se termina más temprano de trabajar, aun cuando el teletrabajo y la pandemia nos hacen trabajar el doble, más de lo que nosotros teníamos pensado. Queremos saludar a esta persona. Esto es un caballero, queremos recordarlo. Esto debe ser en junio del 2020, o sea, hace más de un año atrás. Fíjate, mira, este caballero que está ahí, esto es en Barcelona, que me acuerdo del notición que significó esta persona que lo sacaron, a este adulto mayor lo sacaron a la terraza del hospital donde estaba, para que pudiera ver el mar y respirar un poco, si es que podía respirar un poco de aire puro. Nunca nos olvidamos de esta foto, porque de alguna manera representaba lo que estábamos viviendo en junio, julio del año pasado. Tendemos a pensar que se acabó, que no lo vamos a vivir más, que se supone que salimos de la crisis, pero no, el Delta viene, todavía los resguardos, estamos en la fase 4, yo no sé. Hay gente en el estadio, mañana juega el Colo con la Unión. ¡Vamos, Unión, vamos arriba! Pero tenemos un gran partido mañana en el Santa Laura, pero no se sabe, porque estamos en la incertidumbre total, absoluta y total. Vamos a comentar esta película. Vamos a partir aquí con la Mariana Di Girolamo en este rol maravilloso que se pegó en esta película. Es muy entretenida, bien particular. La Verónica está en los cines, estreno chileno, dirigido por Leonardo Medel.
y actuado todo el rato por Mariana Di Girolamo, porque tiene la particularidad de un solo plano. Siempre está en primer plano Di Girolamo como protagonista de esta película, que cuenta una especie de lógica de las influencers, es una influencer de hecho, pero que está representado basada en algunas conocidas, algunas esposas de futbolistas chilenos, por ejemplo. Puede ser muy injusto porque la película evidentemente nos lleva a un extremo, como toda película, el guión te lleva a un lugar difícil, de donde es difícil salir. La Verónica es una película que, como digo, siempre tiene el mismo plano, el primer plano, todos los personajes aparecen allí, y es una chica que quiere ser influencer, que busca tener 2 millones de seguidores en Instagram, que ese es su rollo, y que es bastante difícil de lograr, y que está dispuesta a todo para lograrlo. Un poco la moral entre una mezcla entre el youtuber y una mezcla entre el youtuber y el influencer, pero más bien es el influencer. Es una película oscura, difícil de ver, como que, o sea, no es difícil de ver porque está bonita, está bien hecha, tiene una musicalización increíble también, y de hecho hay un disco que es una especie de spin-off, un disco guión, un disco que sale de hablaremos en otra oportunidad de eso. Pero La Verónica es una película para ver, una película chilena interesante, con una postura bastante experimental, dado que son los planos fijos siempre. Está Willy Sembler, está la Patricia Rivadeneira, junto a Mariana Di Girolamo, que se roba la película, porque evidentemente es la protagonista. Así que ahí hay algo para ver en este Streaming Wars. Y el que tenemos que ver sí o sí, que no lo dejé aquí, pero acá viene, lo voy a bajar ahora. Acá está. No, aquí paren las prensas. Aquí paren las prensas. O sea, aquí tenemos que entrar necesariamente en un mundo de introspección absoluta para ver a Val Kilmer. Val se llama este documental, que se estrenó en Cannes y que está en Amazon Prime, que es un imperdible, es un documental que realmente conmociona, que nos deja en estado de shock, que nos lleva a la creatividad a su máxima expresión. Val Kilmer, un gran actor de los 80 y de los 90, y que cayó en desgracia hace poquito, años atrás, que le dio un cáncer en la garganta, perdió la garganta y tiene una traqueotomía que le permite hablar apretándose aquí un botón aquí en la garganta. Es bastante fuerte el tema de la enfermedad, pero el documental no trata de eso, trata de que Val Kilmer nació en California, tiene una cámara desde muy joven, no se trata de tener la cámara, sino que se trata de usarla, y este hombre se grabó gran parte de su vida, sus primeros castings, entró a Juilliard en Nueva York, una escuela para actores, digamos, y entró muy joven, se dice que es el más joven de la historia de haber entrado a Juilliard, 16 años, y Val Kilmer desarrolló una carrera que parte de alguna manera en la fama con Top Gun, pero él hacía teatro, hacía Hamlet, hacía ese tipo de cosas. Val Kilmer, es este documental que está en Amazon Prime, que es de una maravilla, un homenaje a la creatividad, a lo artístico, el tipo acusado de polémico, porque en Hollywood siempre Val Kilmer fue considerado así como un polémico, como un tipo que está ahí alegando de nuevo, pero sabemos que siempre el que alega, el que pide las condiciones de trabajo que son necesarias, es el que queda como el malo de la película de alguna forma. Pero no, Val Kilmer es para emocionarse mucho viéndola, y lo he compartido con varios amigos, amigas, y hemos visto Val, y es, no sé, hay que entrar a Amazon. Yo me haría socio de Amazon solamente por ver Val, este documental, porque es un homenaje a ¿cómo se llama? Cuando uno es consistente y uno persigue una meta por aquí por allá. Yo quiero esto, quiero lograrlo como sea. Y Val Kilmer y Val tienen eso. Hoy día va a la Comic Con, por ejemplo, en San Diego, donde se juntan todos los personajes del mundo de los superhéroes y del cine, qué sé yo, o de las series. Y todavía hacen fila y todavía hacen cola, porque es recordado, tiene 60 años apenas recién. Se ve mucho más demacrado por la enfermedad que tiene. Pero el esfuerzo, el tesón, el hecho de... y cómo va mostrando su vida a través de las cámaras. A mí me sorprendió mucho. Hay unas escenas donde él postula a la película de Kubrick, a Full Metal Jacket, que fue de los 87, 88 por ahí, y él postula a ser el actor principal de Full Metal Jacket, cosa que finalmente no lo es, pero se graba él, se aprende el guión, se postula, se lo manda a Kubrick, va a hablar con él, hace lo mismo con Scorsese para trabajar en Goodfellas del 91, ¿cierto? Goodfellas de Buenos Muchachos, para ser de Henry Hill el personaje, ¿cierto? Que hizo Ray Liotta al final, y se postula para eso y no gana, y se graba él, ya siendo un consagrado el 91. Lo mayor fue Michael Mann, como decía Durán, que como que Michael Mann fue el director más grande con el cual trabajó, siempre quiso trabajar con grandes directores y finalmente terminó invirtiendo todo lo que había juntado en una finca en San Diego parece, en California, sí, que vende todo para poder hacer de Mark Twain y representar en el teatro, pagar el guión y todo. Se demoró 10 años en el guión.
Por favor, hay que ver Val. Voy a recordar de nuevo, esta es la portada del documental, está en Amazon Prime. Por favor, véanla porque es un lujo a la reflexión, a guardar silencio, de alguna manera, a enfocarse. No sé, son muchas las sensaciones por las cuales te pasea un documental de este tipo. Realmente tiene mucho que tomarle. En fin. Voy al clima. A ver. Solo leyendo las negritas. O sea, si solamente leemos las negritas, les puedo decir que el informe del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático, donde participaron 234 científicos, 8 años de exhaustivo trabajo de análisis, y ponen al hombre como el principal gestor del cambio climático. Vamos a conversar sobre eso con Roberto Urrutia, que es decano de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, que trabajó en el EULA desde sus inicios y que además es doctor en las mismas materias. Y la conversa, bueno, analicemos los datos, analicemos qué está diciendo este informe, que fue el golpe noticioso de la semana, que partió el lunes, porque todas las semanas parten los lunes, aunque a ustedes les cueste creerlo. Las sentencias son inequívocas y tajantes, es decir, efectivamente somos responsables, sin prejuicio que la Tierra tiene un mando propio, no tiene repuesto, pero se manda a sí misma. Ningún ser humano le va a decir a la Tierra cómo tiene que comportarse. No sé, el tema es larguísimo y extenso para hablar con el especialista que tenemos citado para hoy día, que nos ha aceptado esta entrevista. Vamos a conversar con Roberto Urrutia, no sin antes invitarlo a través de la canción que nos convoca, por supuesto. Todo esto tiene que ver también con los millones de amigos. Nos vamos a ir entonces a conversar con Roberto Urrutia desde la Universidad de Concepción. Hoy día, cualquier día da lo mismo. Estamos acá en YouTube, donde se pueden suscribir para ver Crónica Vivencial. La incertidumbre es completamente total. Vamos con Roberto. Esta música nos lleva un poco hacia climas tropicales, pienso yo de alguna manera, pero es la música que acompaña a los invitados de Crónica Vivencial, esta vez, como les decía, con Roberto Urrutia, decano de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. ¿Estás en la universidad en este minuto, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, sí, estoy en la universidad, estoy trabajando presencial, digamos. Ya, volvió eso ya, sí, pues. Sí. Sí, es que en realidad yo me he mantenido presencial durante todo este tiempo con las medidas del protocolo de emergencia sanitaria que tiene la universidad, así que manteniendo los aforos, las distancias, todas las medidas de protección personal y cuidado para poder venir a la universidad. Que ya lo aprendimos ya como de suyo, ¿eh? Como que nos vamos a quedar con el lavado de manos, con la mascarilla, Sí, a lo menos. Eh, Conversábamos, reflexionaba yo en voz alta, voy a poner la palabra reflexionaba, en relación a, claro, evidentemente los resultados del panel intergubernamental, en relación del cambio climático, pero más allá de lo coyuntural, Roberto, el informe que viene ahora es lapidario, pero mucha gente que está vinculada al tema del medioambiental ya tiene una información previa. Lo que pasa es que parece que la pandemia como que nos dejó la emergencia climática así en un tono de suspenso. ¿Tú hablarías de emergencia climática en vez de cambio climático, por ejemplo, para entrar desde un lado conceptual al tema? Mira, lo que pasa es que el cambio climático normalmente se refiere son cambios en el largo tiempo, y la emergencia climática yo lo referiría a la situación, si tú quieres, puntual del momento que está afectando ahora, en este caso a nosotros, lo que llamaron en este último tiempo como una gran hipersequía. No sé si has escuchado viste esa noticia que están Hipersequía. hablando de que estamos enfrentando, aparte de la mega sequía que todavía estamos que nos está afectando, ahora estamos en una situación de lo que se llama una hipersequía. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de una emergencia climática por esta situación que viene, que no es muy buena. Así, no ha llovido absolutamente nada No hay y nada. por lo tanto las reservas de agua para el verano van a estar muy disminuidas. Entonces, en Jeje. ese sentido, si lo vemos como una emergencia climática, se refiere a eso, a la situación actual, a la escasez hídrica que estamos enfrentando y la situación que nos espera de aquí al verano, donde este año ha llovido menos, no sé, del 50% de un año normal. Entonces, no se recargan los embalses, no se recargan las napas, la nieve ha sido muy poca, entonces hay toda una contribución
del derretimiento de las nieves y los glaciares durante la primavera y el verano que alimentan los ríos y los lagos. Entonces, yo creo que en ese contexto, claro, se puede hablar de una emergencia climática por lo que nos estamos enfrentando. Yo creo que incluso desde el punto de vista así geográfico, de norte a sur, no sé, pues desde el sur de los valles transversales, se viene dando una desertificación hace rato, digamos, que eso es como Sí, palpable y medible, incluso como un simple habitante, por así decirlo. Pero cuando tú dices hipersequía, quiere decir que es más intensidad, mayor grado de claro. calor, o más No, tiempo. menor, sequía es menor precipitación. Ah, ya, Menor claro, al final precipitación. no, no llueve, ese es el punto. Claro, sí, a Claro. eso se refiere, a que no llueve una sequía climática, digamos, no hay precipitación. Sí, 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 sí. Ahora, el dato de ahora lo que pasa es que lo hace palpable y que, no sé, pues de Santiago al sur ya se ve desierto. Pues, o sea, Santiago es una cuenca, o así como una tenquita, decíamos cuando chicos, cuando jugábamos a las polquitas, no sé, Las polquitas, cuando claro. jugábamos a las polquitas, y eso es Santiago, digamos, una cuenca que se está quedando vacía de agua, seca, con todo, no solamente para los habitantes, sino que hay mucha actividad agrícola o comercial en alrededor. Claro, y tienes que pensar que ahí se concentra el 50% de la población de Chile. Entonces, Bueno, como se está secando, no sé cómo va a funcionar, digamos, este verano el abastecimiento de agua para Santiago. yo escuché hoy día Esos que son, se hablaba de como 40, que se esperaban 40 grados de temperatura en el verano, dado que viene una sequía, porque julio fue uno de los julios más calurosos, por así decirlo, o por lo menos con temperaturas muy por sobre lo que corresponde, digamos, a esa claro, fecha del año. claro, y como no ha llovido, a no ser que se produzca una precipitación importante ahora en primavera, que normalmente viene en lluvia, pero Sí, no se va a poder recuperar el año y lo que viene, como te digo, para el verano. Y ya muchas comunidades están tienen que estar abasteciéndose con camiones de aljibe, que normalmente se hace en periodo de verano, pero que en esta época se normalizaba, se regularizaba, están siendo abastecidas con camiones de aljibe. Entonces, hace, desde ese punto de vista, hay una emergencia climática. hace mucho rato que hay camiones de aljibe en el Claro, verano, como dices tú, estacional, sí, sí. pero existe hace mucho rato, más de 10 años. No, mira, y sabes que es curioso, yo estoy haciendo un trabajo en el sur, estamos haciendo estudios en los lagos, en la región de los lagos, de los ríos, y ¿Mm? uno pensaría que esas zonas que tienen disponibilidad de agua, están los lagos, grandes ríos, qué sé yo, pero también tienen el mismo problema, y ahí tienen que ser comunidades, tienen que ser abastecidas con camiones de alquiler, entonces no es algo que solamente afecta al centro de Chile, al centro sur de Chile, sino que en el sur también tienen estos problemas de abastecimiento, de escasez de De agua. recursos hídricos. Estoy Claro. leyendo, Ujú. estoy leyendo un reporte del National Geographic que habla a propósito del informe del panel intergubernamental de cambio climático. Dice 234 científicos, 66 nacionalidades distintas, 8 años de exhaustivo análisis, sentencias inequívocas y tajantes. El ser humano, el efecto invernadero está asfixiando efectivamente al planeta. ¿Tú estás de acuerdo con estas afirmaciones? Se está asfixiando al planeta a través de la emisión de gases. Son las principales conclusiones del informe y la última y tal vez la más, no sé, para que nos metamos también en la antropología de alguna forma, cómo somos como sociedad, la acción del hombre ha sido fundamental, terminante en lo que está sucediendo ahora. Mira, bueno, hay distintas visiones. No sé si hace un par de años, 2019, ¿Mm? salió una carta firmada por 90 científicos italianos. No sé si la viste o si le pegáis una búsqueda rápida, la vais a encontrar ahí, ¿Mm? en que dicen que ellos hacen un llamado, digamos, a los gobiernos a no seguir insistiendo en culpar al CO2 como el responsable del calentamiento global actual. Ellos dicen que Ah, esto es parte de la variabilidad natural que tiene el clima y la Tierra, y el clima en la Tierra ha fluctuado a través de toda la historia del planeta, desde los 4.600 millones de años que tiene la Tierra, el clima ha fluctuado y ha oscilado mm, con aumento y disminución de temperatura. Y ellos plantean que lo que se estaba produciendo en la actualidad es eso, es parte de los ciclos naturales, de la variabilidad natural, que sin duda también se ve reforzado, se ve también aumentado en cierta medida por la presencia de los gases de efecto invernadero como es el CO2. Pero ellos señalan y, como te digo, y hacen un llamado, digamos, y dicen que no existe, digamos, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Que no existe una evidencia científica
que muestre que el CO2 es el que está, que es el responsable del calentamiento global. Ellos llaman la atención que la única, digamos, evidencia está basada en modelos que son de modelos de circulación global que entregan esta información. ¿Ya? Pero yo también comparto un poco esa apreciación que tienen este grupo de científicos italianos y creo que lo que estamos viviendo es parte del comportamiento natural, parte de la variabilidad natural del clima y que sí está viendo, se ve afectado, efectivamente reforzado, si tú quieres, por la presencia de los gases de efecto invernadero. Es interesante el punto de vista ese porque por último el hombre es como es, por así decirlo, pero de todas maneras el planeta también es como es. O sea, la evolución en este caso de la atmósfera inconstante, como se dice, la misma, el mismo planeta tiene ciclos, ¿cierto?, de movimientos de temperatura o de qué sé yo, que van a afectar. Lo que pasa es que nos pilla a todos reunidos metidos dentro de una ciudad, o nos pilla a todos hacinados, o nos sorprende con un sistema de vida que requiere de costumbres de consumo fósil, ponte tú, o de Claro, consumo animal, no sé. Como que nos pilla en un contexto en el cual no podemos sobrevivir. claro, lo que pasa es que, eh, y con esto no quiero decir que sigamos destruyendo el planeta o contaminando, yo creo que Claro. es importante tomar el mensaje del IPCC porque es necesario disminuir nuestras emisiones de contaminantes hacia el ambiente. En Mm, realidad, la mm. Tierra es el único planeta que tenemos por el momento para vivir y tenemos que cuidarlo. Y sin duda, todos los tipos de emisiones que el hombre eh, entrega al ambiente van generando un problema. Y la Tierra, como un ecosistema, tiene unas capacidades, tiene unos límites, tiene una capacidad de carga que si llegamos a sobrepasar esa capacidad de carga, el planeta puede salir, la Tierra como planeta puede salir de un equilibrio que le ha tomado miles de años en alcanzar, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, eh, por eso es importante, digamos, que nosotros controlemos nuestras emisiones, que disminuyamos nuestra, nuestros efectos sobre el planeta, disminuyamos la desertificación, la destrucción de los ecosistemas, ¿Cómo? el relleno de los humedales, Pero, etcétera, etcétera. pero ¿cómo? ¿Mm? ¿Cómo? Porque el nivel, no quiero ponerte contra la pared, digamos, porque es una respuesta súper difícil de dar, pero te digo, ¿cómo tomar esas medidas que requieren de acuerdos y de cumplimiento de esos acuerdos súper grandes? O sea, lo que dices tú, hace 2 años ya estaban diciendo esto pertenece a una evolución natural. Otros dicen, ¿sabéis qué? Si no nos ponemos de acuerdo, el nivel del mar va a subir o la temperatura va a Claro, subir 1 grado o 2 y la diferencia entre 1 y 2 es tremenda, como en un terremoto. claro. Entonces, ¿qué visión tienes tú desde la academia, desde la Mira, ciencia, desde los colegas? ¿Qué visión ves tú de cómo se puede solucionar? O sí que tiene mira, solución. yo tengo una visión que es, ¿cómo se llama? Es media políticamente incorrecta. Yo veo que el hombre es un organismo como todo el resto de los seres Seres vivos. vivos. Ujú. Y como tal tiene un comportamiento, si tú quieres, de destructivo, digámoslo así. Para la Tierra la presencia del hombre no es nada. Nosotros, la historia del hombre, en comparación con la historia de la Tierra, no somos nada, digamos, no sé si viste alguna vez el programa de Carl Sagan donde mostraba cuando él Mm. hacía una comparación de un año, lo pasaba, digamos, la historia de la Tierra la comparaba con Con un un año en ciclo, la Tierra. un año en Y la decía Tierra, claro. y él decía, la presencia del hombre es en un segundo antes del año nuevo. Recién ahí apareció el hombre. Entonces, considerarnos que somos importantes, digamos, dentro del planeta, a lo Sí, mejor la Tierra va a pegar un sacudón, va a desaparecer la humanidad y la Tierra va a seguir su evolución. En la sí. historia del planeta han ocurrido extinciones masivas de especies y la Tierra después se vuelve a recuperar. Lo que pasa es que no vamos a estar nosotros, pero yo creo que somos una especie más, así como todas las que han existido y han desaparecido a través de la historia de la Tierra. Y a mí ese punto de vista no me preocupa, ¿ya? Porque no Después, me considero tan importante como para decir, no, hay que salvar la humanidad, no. Entonces, si desaparece la humanidad, a lo mejor va a aparecer otra especie, va a evolucionar otra cosa, no sé. y se va a demorar Pero otros miles de millones de años de otros miles de evolución. años. Claro. Un poco estaba pensando en Harari, en el libro famoso Sapiens, de animales a dioses.
en donde plantea el origen de la humanidad y plantea también la lógica depredadora del hombre, ¿cierto? Que ha sido como uno de sus grandes y marcados aportes en la historia del mundo, digamos. En millones en esta evolución de la conciencia que tiene el hombre, que lo hace un ser animal distinto porque tiene conciencia, porque toma decisiones, y que en la faz de la Tierra ha depredado todo lo que ha encontrado, incluido tal vez su formato de vida al cual llegó, porque llegamos a un formato de vida, voy a decirlo así, encerrado en cajitas dentro de un espacio físico y emitimos basura como locos y consumimos. Claro. Entonces, claro, como tú dices, la solución es un cambio de vida. Un Eso, cambio de vida, pero claro, ¿quién va a sacrificar su nivel de vida por claro, volver a es lo más dejar de difícil. usar electricidad, de usar auto, no sé, tener calefacción? ¿Sí? ¿Ya? Hay gente que Eso. hay gente que no se quiere vacunar por la razón que sea, digamos, ¿no? ¿Mm? Y que si te vas para el lado científico, tú dices, bueno, esta pandemia que nos tiene como nos tiene, tiene mucho que ver con vacunarse, tiene mucho que, no sé si llegar al rebaño, no sé, pues no sé si sabe mucho, pero vacunarse parece que la ciencia te comprueba una forma de enfrentar este tipo de. No, y hay Claro, gente pero que mira, no. mira, todo eso, mira, el vacunarse, por ejemplo, es algo que no es natural. No algo no es natural y a lo mejor Sí, esta sí, gripe, estos virus son parte del control de la población. Y si no fuera por el desarrollo científico, el avance tecnológico que ha hecho que la vida del hombre se alargue, entonces si a lo mejor hubiera sido una solución no vacunarse y que la población disminuya, porque una de las formas de solucionar el problema es disminuir la población. claro. Y los controles naturales de todas las poblaciones son las enfermedades, las plagas o alguna catástrofe que te baja, disminuye la población, porque ese es el problema, la cantidad de personas que habitan este planeta, pero es una solución media, ¿cómo se llama? Media No correcta. maquiavélica, Ah, disminuir la sí, población para poder. sí, claro. Entonces, pero si no fuera por el desarrollo científico tecnológico, Ujú. ya, y eso es lo que ha permitido que lleguemos hasta donde estamos. Si no hubieran sido desarrolladas las vacunas, la población no tendría la cantidad, no seríamos la cantidad de personas que somos en la actualidad, sobre 7.000 millones de personas. Sí. Entonces, Siempre todos planteo los eso. ecosistemas tienen una Sí, capacidad. sí. Ujú. A tu máximo X y que Claro, seguramente el agente activo que seremos los seres humanos podemos acelerar o acelerar el proceso natural, llamémoslo, acelerar o paliarlo, porque en el fondo hacemos lo que la tecnología nos entrega paliativo, medicina, calor, como dices tú. Acuérdate que en 1940, si no me equivoco, recién, siempre cito esto, se inventa el DDT o la penicilina. Eh, hace apenas, o sea, claro. 1940 no es ni siquiera un siglo, donde la gente moría de resfrío común, de tuberculosis, no sé. ¿Cachai? Como Claro. que. Sí, Y todos esos controles naturales han sido, digamos, el hombre con el desarrollo científico y tecnológico los ha ido eh, disminuyendo. Entonces ya no disminuyendo, tiene, claro. la especie humana no tiene un control natural que haga que no siga creciendo la población, porque no puede seguir creciendo la población en forma indefinida, sino que tiene que tener, bueno, la Tierra tiene mecanismos de control que regulan, todas las poblaciones tienen un mecanismo de regulación, por ejemplo, si crece mucho una cierta población, viene un predador que se encarga de disminuirla y y equilibrar los niveles de la población. Yo ¿Ya? creo que el Entonces, primer depredador es el propio hombre. claro, pero Hombre slash mujer. El ser humano es el propio depredador que hace que, no sé, porque no exista comida, comida objetiva, te quiero decir, comida, ¿no? Siendo que existen miles de campos o cientos y cientos de hectáreas de lugares donde se puede cultivar comida para todos, pero tampoco somos capaces de producirla para todos, sino que especulamos con esa producción para subir el precio, por ejemplo. no, claro, bueno, ¿Cachai? sí. O sea, En tu momento no es que no haya comida suficiente, porque pues se crea claro, suficiente para alimentar a toda la población, pero exacto, está mal distribuida. O está sea, mal si distribuida. hubiera una buena distribución, no debería haber problema de hambre, no debería haber pobreza, pero con nuestro modo de vida, nuestro sistema económico nos hacen que se concentre en la riqueza en algunos lugares y otros, digamos que es el modelo que tenemos, en realidad El modelo que tenemos. no sé, es súper difícil de cambiar. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo hacemos esto? Es súper difícil, es cambiar el chip, volver Sí. a. Pero no sé, o sea, la gente joven, yo veo los jóvenes que tienen otra mentalidad, que tienen otra mentalidad de más respeto,
por la naturaleza, consumir lo mínimo, vivir con cosas mínimas, cosas de disminuir el consumo. Si todos nos ponemos de acuerdo y todos queremos tener ese nivel de vida, yo creo que sería una solución, pero creo que es difícil. Creo que O tarde, convencer a toda la gente. ¿Ah? o tarde tal vez, en una de esas tardes. Claro, total. Alguien plantea hoy día, no sé, en la prensa, alguien decía, no, si estamos a tiempo, o es ahora o nunca. Cuando, no sé, hace un año China decía, no, no estamos ni ahí con la cuestión. Trump estaba planteando que no estaba ni ahí con lo que no existía el cambio climático planteado Donald Trump, etcétera. O sea, poniéndose de acuerdo a ese nivel, o a ese nivel de cosas. Yo quiero recordar que estamos conversando con Roberto Urrutia, decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Conce, que es doctor en Ciencias Ambientales, que tú trabajaste harto tiempo en el EULA, Roberto, ¿no? El EULA, No, cuando, todavía, no sé, es que lo que pasa es que la facultad y el EULA somos casi la misma cosa. claro, La están en la facultad misma, bajo la misma. claro, Es que somos para contar eso de que el EULA cuando llegó a Concepción, ¿hace cuánto? ¿30 años ya, cierto? 30 años. Bueno, justo el año pasado teníamos la celebración de los 30 años, pero por la pandemia tuvimos Encerrado, que festejaron ese suspender día. la Claro, celebración, así que estamos 30 esperando años, que... cuando los que estudiábamos en la Universidad de Concepción a fines de los 80, estábamos empezando nuestras primeras armas profesionales, algunos, ¿no? Y aparece el EULA, esta entidad que estudia el medio ambiente, cuando todavía no aparecía Max Niff, por ejemplo, como el primer líder así de profesor sabio, Ecologista. ecologista, exactamente con ese nombre. Además con su pinta así como de sabio, así como que se parecía a Panoramix Sí. de Asterix, ¿cachai? No sé, Era Olmajarichi. súper alto, súper grande, era Súper imponente estar súper con alto, él, realmente. súper alto e imponente, con esas manos, así, no sé. Y este hombre, este prohombre, nos habla de ambientalismo, de cambio climático, no me acuerdo si de cambio climático, pero fue sorprendente que una tendencia que tiene apenas 30 años, por ponerle un parámetro, donde se está conversando esto. ¿Cómo es la evolución de la ciencia, del estudio del medio ambiente, Roberto, hoy día? ¿Cómo, entre pandemia, entre todo lo que está sucediendo, cómo se está dando esa compenetración entre científicos, entre la sabiduría que está dando vuelta en la academia, en el aula? ¿Cómo va? ¿Cómo lo veis? Mira, bueno, como tú dices, el Centro de Luna fue pionero, digamos, este proyecto que fue gracias a la cooperación internacional con la Mm, Comunidad Europea que quiso invertir en Chile y bueno, y gracias a la presencia de investigadores del Centro EULA, de la Universidad de Concepción, digamos, se logró conseguir que este proyecto fuera materializado acá en Concepción. Y como tú dices, fue el primer centro de ciencias ambientales en Chile. Y bueno, y ha costado mucho, ¿ah? Ha costado mucho eh, que las ciencias ambientales fueran reconocidas como una ciencia. mm, Nosotros tuvimos que dar una claro. pelea súper grande, además, sin considerar el regionalismo. ¿Ah? Tú sabes que las universidades de la capital son las que llevan la pauta y que apareciera una universidad regional Liderando. levantando la bandera Mm, de las ciencias ambientales no les mm, pareció muy bien. Entonces tuvimos mucho tiempo que hemos tenido que convencer, digamos, a las autoridades, sobre todo en ese tiempo del CONICET, ¿ya? De mm, que las ciencias ambientales eran una ciencia que era distinto a lo que se hacía en Chile, que era la ecología. Entonces todos mm. hacían sinónimo de ecología de ciencias ambientales. Entonces Sí, sí. tuvimos muchos, incluso en el reconocimiento de nuestro programa de doctorado en ciencias ambientales, y de hecho en el CONICET todavía no existe una área, bueno, el CONICET, en la NIT, digamos, Mm, un área destinada a las ciencias ambientales, mm, ¿ya? mm. No existe, sino que ciencias de la tierra y ecología. Entonces, ha costado mucho De la eso. Bueno, tierra. ahora ya con la evidencia y el paso del tiempo, ya todos hablan de las ciencias ambientales y ya se han creado otros centros de ciencias ambientales, qué sé yo, a nivel nacional, pero en un principio fue fue difícil, ¿eh? Fue una batalla bastante dura y sobre todo, como te digo, pensando que está en las regiones y, y considerando el centralismo que tiene Chile, que también se aplica a este tipo de También llega esto, claro. desarrollo científico. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Me acordé de Al Gore, la verdad incómoda. La verdad incómoda, claro. ¿Cuándo será eso? 2005, no sé. 2005 él partió con su libro y el video, pues, El una verdad documental. incómoda. Sí, Claro, y bueno, ellos para mí tienen el mérito de haber levantado y relevado el claro. tema medioambiental, de la preocupación por el ambiente, del impacto que está generando el hombre en todos los aspectos,
deforestación, el cambio de uso de suelo, en Por, el relleno de los humedales, la contaminación de las aguas, por eso etcétera. lo recordé en ese mundo en ese mundo de la divulgación, pero también en la generación nuestra, por ejemplo, los que tenemos, frisamos los 50, andamos por ahí, los Ujú. 50 que tuvimos el mundo en blanco y negro también, a eso voy, y que de pronto son temas completamente nuevos o que de pronto aparecieron. Quiero terminar, Roberto, y agradecer tu generosidad de conversar con nosotros este rato. Me quedo con la idea del cambio climático y la antropología, el cambio climático y la acción del hombre, digamos, de alguna manera, o los ciclos vitales del hombre. Sí. Cuéntanos, para ir cerrando, para hacer una crónica vivencial, ¿por qué te dedicaste a este tema en tu vida? ¿Por qué, desde dónde te interesó? O cuando eres chico dijiste, yo iba a estudiar ciencias naturales, se llama cuando chico. Después decía, no, no se llama Claro. biología, decía otro. No, se llama ecología, no, se llama... ¿Cómo llegaste a este tema, a especializarte en el tema de la Tierra, los océanos, los mares, el planeta finalmente? Claro. Bueno, mira, yo creo que todos de mi generación fuimos influenciados, no sé si tú lo alcanzaste No, yo soy más chico. Bueno, no, sí, no, alcanzaste a ver los programas de Jacques Cousteau, no sé si tú los sí, por viste. supuesto que sí, 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 sí. Entonces, Bueno, siempre, digamos, ya de justo. una generación que fue marcada por los programas en televisión que lo daban todos los días Total. jueves, yo no me acuerdo, en la noche daban Sí, El señor, sí, mundo de submarino de afuera. Jacques Cousteau. Entonces, de ahí partió la motivación por el estudio. Claro, lo que pasa es que cuando uno llega a estudiar biología en la universidad se da cuenta que la biología en Chile está muy lejos de ser lo que se ve en los programas, o sea, no hay nada más. Bueno, ahora ya con el desarrollo, ¿cómo se llama? Con el crecimiento económico, el país hay mucha mayor cantidad de recursos y se hacen cosas parecidas, colegas que están trabajando, por ejemplo, investigando la vida, cómo es la vida en las fosas Atacama, 8.000 a 7.000 metros de Oh, profundidad, interesante. Sí, y sí, 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 haciendo sí. inversiones y Mm. filmaciones. Entonces, por ese momento todos queríamos ser Jacques Cousteau y pensábamos que iba a andar En el nadando calipso. en el mundo, en el calipso, ahí buceando, qué sé yo. Pero bueno, la realidad no aterriza y terminé trabajando en los lagos. Finalmente, esa es mi especialidad, que son ecosistemas un poco más chicos, pero igual de interesantes, igual de desafiantes para... Bueno, ¿y cómo llegué al estudio del cambio climático? Mm. Porque particularmente los lagos tienen la característica de almacenar, de reservar en los sedimentos la historia ambiental. Entonces, a través del uso de los sedimentos, Mm. buscamos reconstruir y generar información, rescatar información que está almacenada en los sedimentos para ver cómo era el clima, cuáles eran las condiciones climáticas pasadas. Y desde esa aproximación comenzamos a estudiar los efectos del cambio climático y hacer reconstrucciones climáticas pasadas. Siempre la duda, siempre la duda existencial que uno tiene de qué manera el conocimiento académico, el conocimiento de los científicos sale a la población para que la gente entienda desde ese lado, no del que me dijeron, lo entrevistado en una esquina, el weón le pregunta al weón del paseo, ¿usted qué opina de la weón? ¿Tiene idea, weón? No, ir de pronto a la academia y de qué forma la academia nos explica muchos fenómenos que vivimos y de los cuales no tenemos mayores información o poca, o se nos va, pasa con la geopolítica, pasa con la ciencia, pasa en este caso con las ciencias ambientales, del cual Roberto Rutia es especialista y experto, y hemos conversado esto del cambio climático, pero también del hombre en cuanto a cómo se ha manifestado dentro de su evolución, o el planeta. Es la Tierra más bien la protagonista de toda esta historia, no nosotros. No, estamos de... No, nosotros somos un accidente en la historia de la Claro, Tierra. claro. Claro, que No, es una forma de mirarlo, digamos, en el sentido de una tendencia que está ahí de pensamiento que tiene que ver con que la Tierra funciona y opera bajo una lógica en la cual nosotros distinta. no somos No, capaces de no, detenerla, digamos. no, la Tierra va a seguir evolucionando y nosotros Sí, vamos a pasar. Eso es todo. sí. Roberto, muchas gracias por conversar con Listo, nosotros en la crónica Rodrigo. vivencial. Ahí Un te gusto enviamos. estar contigo y conversar estos Sí, temas que son interesantes para sí, mí y sí, divulgarlos, digamos, a través de estos medios de de estos comunicación. medios, de todos los espacios con los cuales se cuenten para poder reflexionar y conversar un poco, que es la idea de crónica vivencial, cuya bajada te contaré la incertidumbre total, porque es absoluta, no nos queda. Gracias, Roberto. Chao. Listo, Rodrigo. Chao, chao. Crónica vivencial, crónica vivencial.
total. Es lo que, como nos dejó Roberto con su reflexión y con su conocimiento en relación a lo que está pasando en el cambio climático, queríamos meternos en ese mundo, meternos en un tema ineludible que tiene que ver con cómo somos finalmente, que es lo que nos interesaba. Y lo que dice Roberto es que es probable que la Tierra esté en un ciclo determinado y que estemos metidos al medio de él. Nunca se sabe. Ahí están los millennials. Hablemos de los millennials. Resulta que hay varios informes que han salido en estos días sobre el tema de los millennials, sobre la generación dorada, una generación que está más bien desencantada hoy día con lo que están viviendo, a pesar de que siempre se habló de que, no sé, que el horizonte estaba hecho para ellos o que ellos lo habían construido. La reflexión es que hay un estudio reciente que habla de que el millennial, que tiene más o menos entre 26 y 40 años hoy día, no la está pasando muy bien. La pandemia le cayó encima, lo obliga a reaccionar como generación de turno, una generación de turno que es la que está construyendo los valores del mundo que viene, del mundo que nos quede luego de la emergencia climática que estamos viviendo. De alguna manera el millennial hoy día se da cuenta que le es más difícil parar un arriendo, parar una casa, tener un empleo fijo. Nunca han querido tener empleos fijos, nunca han querido comer cualquier borrasca, pero se han encontrado con un mundo más bien adverso, lleno de crisis económica que parten del 2008 con el subprime, por ejemplo, cuando el millennial ya aparecía como concepto. Y incluso los centennials que tienen menos de 24 ya los huevean, dicen, se ríen de los millennials porque los encuentran que son, lo tratan de flojos de alguna forma los millennials, o porque no trabajan o quieren trabajar a su manera, desperdiciando trabajo. Lo veo habitualmente, no quiero trabajar en eso, no me interesa, o qué sé yo, y le es más difícil salir de la casa de los padres. Tal vez se quedan con los padres porque los padres son más jóvenes y lo aceptan más, pues. O sea, los tipos se fuman pito en la casa, se llevan a la novia. No es como la generación X, la nuestra, la mía por lo menos, donde teníamos que salir arrancando del hogar para poder formar algo que estuviera lejos de nuestros padres. No por mala onda con los padres, sino porque las diferencias generacionales eran mucho mayores. Hoy día publica la BBC de Londres un informe. ¿Qué fue lo que les salió mal? ¿Fracasaron realmente los millennials? La respuesta de muchos investigadores es ante todo que la culpa no es exactamente de ellos, sino que el estado de la economía. Como que les tocó, tuvieron malas cuevas finalmente. Imagínense que la pandemia que les cae encima de la cabeza es como para cuando ya el millennial iba a volar a los 30 y tantos años, cuando decidía que no quiere trabajar con horarios de trabajo, cuando se da cuenta que las empresas se adaptan un poco a estos pedidos, los bancos los contratan por 9 meses para soltarlo 3 meses sin goce de sueldo, y para que vuelvan después, digamos, porque no saben que no los pueden retener un año o con solo 15 días de vacaciones. Nosotros, hay generaciones que están acostumbradas a los 15 días de vacaciones, incluso los acumulan, no toman vacaciones. Para millennials ha sido desafortunado lo que les ha pasado, así que hay algunos que hablan de crisis, pero tienen hitos, o sea, son distinguidos por la generación más similar entre sí, porque es la generación que se creó con internet. Nunca había sucedido eso. Una generación entera que reparte sus valores por el mundo a partir de internet. ¿Cuándo había pasado? Nunca. Ahora los millennials lo están viviendo, han creado una comunidad en el mundo, digamos, de pensamiento, como por ejemplo no comer alimentos de origen animal, o ojalá no consumir energía que venga de combustión fósil. Es difícil todavía el cambio de paradigma que se está produciendo, pero ahí están. Los jóvenes son el futuro del mundo que tenemos, son los únicos que son capaces de reconstruir algo de lo que les vamos a dejar, porque cada generación le va dejando a la otra un desastre, generalmente un desastre, porque aprendemos muy poco o aprendemos lo que queremos. Es jodido, pero es más o menos así. Scientist, and she don't need a brain surgeon.